Buenos días, gracias por la invitación. El tema, la propuesta de tema es muy interesante porque probablemente está reflexionado lo que tenemos en la Constitución, pero es distinta la pregunta a qué es lo que debiera estar. Entonces, lo que yo pretendo hacer hoy día es explicar lo que existe y qué cosas me parece a mí que podrían ser mejores, pero eso es un debate bastante abierto, porque probablemente no nos hemos puesto en la situación de cómo debiera estar redactado, así que si quieren intervenir durante la exposición, yo prefiero así para que se vayan, o sea, para que vayamos generando un diálogo. Me parece interesante con respecto a la idea de la Constitución y de los derechos sociales partir haciendo una breve referencia a dos constituciones históricas porque son experiencias que podrían ilustrar un poco la situación en la que estamos con miras a una nueva constitución. La primera de ellas es la Constitución de Querétaro, de México, el año 17, que es la primera constitución que toca el tema del trabajo como un derecho constitucional, un derecho fundamental, y que tuvo la característica de casi ser un código del trabajo en la Constitución. Y probablemente por lo mismo no es el tipo de técnica que tendría que tener una Constitución al día de hoy. Sin embargo, incorporaba cuestiones tales como la limitación de la jornada a las 8 horas, un descanso mínimo de 6. Y si nos fijamos en la situación del debate laboral al día de hoy, del proyecto de ley que se está tramitando sobre derecho sindical, vemos que cosas tan esenciales como el límite de la jornada están siendo revisadas y están siendo flexibilizadas, y entonces la gente puede... más adelante me gustaría explicarles un poquito más ese tema que está en pleno proceso de reforma, cómo los descansos y los tiempos de trabajo siguen siendo una cuestión que se modifica y que trastoca la vida de las personas porque biológicamente seguimos siendo los mismos. O sea, no hay que dormir en la noche, se puede trabajar un determinado número de horas y el resto tiene que ser un espacio de libertad para tener intereses, actividad política, etcétera, y eso sigue siendo una cuestión que no está sentada. Familia, todas las cosas de la vida personal. Y la otra, que siempre uno cuando hace clase tiene que mencionarla, es la Constitución de Weimar del año 19. Esta experiencia a mí me parece bien sugerente para el momento actual también, porque la Constitución de Weimar es quizás el referente, sobre todo en temas de derechos sociales y derechos del trabajo, que todos tomamos, es un modelo de redacción de constitución. Pero lo interesante es saber también que fue una constitución que llegó tarde. De manera que si uno lo mira, la mejor constitución posible, la redacción más perfecta, si llega tarde, cuando la gente ya no está interesada en una constitución o ya siente que la constitución no es la solución de sus problemas, tampoco sirve. Y esto fue lo que sucedió con esa constitución del año 19 por situaciones que están muy estudiadas, como por ejemplo que a esa época ya se había provocado un total descrédito de la política. La gente tenía la peor opinión de los partidos políticos y de los grandes bloques de la época que eran de corte socialista. La Constitución de Weimar se produce después del asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, creo que es el apellido, y entonces, producto de un hecho tan feroz como ese, se logra el consenso político entre los partidos para finalmente para llegar a esta constitución, pero a la juventud de la época que estaba desempleada, que estaban filtrándola discursos nacionalistas, en que no existía interés y no existía respeto por la política, esa constitución no le interesó. Entonces no logró conectar con la sociedad en la que se tenía que aplicar. ¿Y por qué me detengo un poquito en esto? Porque claro, eso también es un tema que nosotros tenemos que ver, que si esta constitución quizás ya esta eventual futura constitución puede que ya esté llegando tarde.
porque también la gente espera por las vías institucionales un determinado tiempo. Eso como me gustaría dejarlo instalado como idea. Otra cosa que es importante decir con respecto a estas constituciones, que son los primeros hitos en cuanto a consagrar derechos sociales en las constituciones, es que es un error decir que el Estado por primera vez interviene en la vida de la sociedad para regular cómo se distribuye el poder y cómo se distribuyen los bienes. La diferencia que tenían estas constituciones con toda la historia precedente era que era la primera vez que el Estado intervenía para favorecer a las personas, para incorporar criterios de justicia, de igualdad, pero el Estado siempre ha sido un interventor y el que regula y toma las decisiones de cómo son las correlaciones de fuerza y cómo se distribuye la riqueza en la sociedad. Eso no es que se inventó con estas constituciones, sino que cambió el sentido de lo que hacía el Estado a través de su intervención. Bueno, la propuesta, lo que me propusieron para esta exposición era que hablara de lo que tenemos en Chile y qué es lo que debiera estar en la próxima Constitución. Entonces yo voy a ir explicando qué es lo que existe y dando algunas ideas de qué es lo que se podría perfeccionar para una futura Constitución. Como primera cosa tenemos en el artículo 19, número 16, la consagración de la libertad de trabajo y su protección. No les extrañará que el lenguaje sea de libertad, la libertad de trabajo, pero se le agregó una frase, y su protección. Incluso en las discusiones de la Comisión Ortúzar quedó rápidamente establecido que lo que se estaba consagrando con esto era la protección del trabajo. ¿Ah? Si alguien les dice que aquí simplemente está garantizada una libertad, desde un inicio se dijo que la garantía lo que apuntaba era a que se protegiera el trabajo, y esa es una frase que es distinta a la tradición europea, que habla del derecho al trabajo. Probablemente ustedes deben haber debatido si debe estar o no el derecho al trabajo. Como forma de regulación, el derecho al trabajo tiene algunos problemas porque, claro, en las sociedades de mercado, obviamente que no puede ser entendido como que alguien garantiza un puesto de trabajo para todas las personas, porque el Estado no tiene el monopolio del trabajo, entonces no puede cumplir con un derecho en ese sentido, como el derecho a exigir algo. Y ha tenido un cierto problema, podríamos llamarlo así, que en definitiva el derecho al trabajo se termina centrando en el momento del despido. En las constituciones europeas occidentales, al final, bueno, entonces si no es un derecho para exigir un puesto de trabajo, ¿qué es? Y después de mucho debatir, porque algunos hablan de normas programáticas, que estas son como cuestiones declarativas, pero no, en definitiva lo que se entendió era que era el derecho a tener una protección del puesto de trabajo, y eso tiene que ver con la regulación del despido, es decir, que los despidos se les exige tener causa. Las causas, como existen en Chile, la necesidad de la empresa, una causa muy real, bueno, que tengan causalidad, que haya un órgano de control, un tercero imparcial que suele ser el juez, y una reparación en caso de que el despido no tenga causa, que puede ser la readmisión en el puesto de trabajo, que es un gran tema, que si podemos, o sea, si es posible lo podemos desarrollar un poquito, pero también se acepta, y el convenio OIT admite que sea una indemnización por haber sido privado ilegalmente del trabajo. El hablar de protección pareciera quizás mejor que hablar del derecho al trabajo, porque da la idea de que cubre todo, no solo el despido, o sea, permite cuestionar todos los momentos de la relación de trabajo desde su inicio, durante su transcurso, y también, por supuesto, el despido, que es como el momento más importante del derecho del trabajo, porque normalmente los derechos se exigen cuando uno los va a reclamar cuando lo han despedido, así que en concreto claro que es muy determinante. Y probablemente no tendría otra cuestión que ha generado problemas, por ejemplo en España, con respecto al derecho al trabajo, que es que se ha entendido que si el derecho al trabajo de alguna manera lo tomamos como el que se tengan que garantizar trabajos,
que haya empleo. Cuando uno mete la idea del empleo en el derecho del trabajo, le está incorporando fines que no le pertenecen. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el discurso hacemos cargo al derecho del trabajo de que haya puestos de trabajo, se mete todo lo que ustedes pueden escuchar probablemente de la derecha chilena, decir lo importante es que primero haya trabajo y después vemos cómo trabajamos. Al derecho del trabajo no le incumbe que haya puestos de trabajo. Eso tiene que ver con la economía, tiene que ver con cuestiones que no responden a la finalidad de protección de la persona que trabaja. Al derecho del trabajo le interesa la protección como primera cosa esencial y sin la cual no existe el derecho del trabajo. El Tribunal Constitucional en los últimos años ha hecho un uso interesante del término protección. Por ejemplo, se cuestionó la norma que permitía que los choferes de buses interurbanos en sus tiempos de espera no tuvieran ningún tipo de remuneración por esos lapsos. Porque el Código del Trabajo decía que eso quedaba entregado al acuerdo de las partes, de trabajador y empleador, y entonces sabemos que cuando eso está entregado al acuerdo de las partes, por el desequilibrio de poder, es que no hay acuerdo, no se va a pactar nunca una remuneración voluntariamente. Y entonces el Tribunal Constitucional fundamentalmente tomó el principio de protección constitucionalizado y sostuvo que era necesaria que la norma laboral, casi para hacer norma laboral, tenga que considerar mínimos de protección. Si no tiene un mínimo de protección, no es derecho del trabajo y por lo tanto es contraria a la Constitución. Y entonces cuestionó esta norma y estableció que esos tiempos se tenían que pagar, que no era voluntario. Bueno, y es un poquito más complicado cómo funciona el Tribunal Constitucional, pero el argumento fue ese. Por eso es que, digamos, con respecto a una futura constitución, la protección del trabajo sería una cuestión clave, porque un juez con ese principio puede cuestionar la legislación. Les pongo un ejemplo bien actual. No sé si han escuchado hablar que el proyecto de reforma incorpora unos pactos de adaptabilidad que los pueden negociar los empleadores cuando tengan en sus empresas un 30% de sindicalización. Eso le permite negociar con un sindicato cualquiera. No es que el sindicato tenga que tener un 30% de sindicalizado, sino que en su empresa haya un 30% de sindicalización, que es una cifra muy baja, y puede pactar acuerdos respecto a descansos, a distribución de jornadas, a horas extraordinarias. De hecho, con estos pactos se retrocede con respecto a lo existente, porque esos tiempos en que uno viaja al trabajo o los tiempos de cambio de vestuario sostienen que solo por acuerdo de las partes pueden ser remunerados. En cambio, la interpretación actual es que eso forman parte de la jornada de trabajo. Bueno, estos pactos podrían ser, o si llegan a ser ley, que yo creo que no van a llegar porque realmente son un gol muy grande, siendo que no se está mejorando ni fortaleciendo a los sindicatos. Permitir que sindicatos muy pequeños puedan negociar este tipo de cosas sin los mínimos del Código del Trabajo, yo diría que hasta la derecha encuentra que no es que lo miran como, miren, esto es en este enredo se metieron solo, así que, pero realmente pareciera un poco abusivo. Pero si llegaran a ser ley, podrían ser tranquilamente cuestionables por el principio de protección, siguiendo un poco esta línea que venía desarrollando el Tribunal Constitucional. Me voy a detener un poquito en los pactos porque creo que es una cosa, no sé si es tan sabido que esto podría llegar a ser ley, porque incluso piensan que si el empleador no llega a acuerdo con el sindicato, le queda una opción más, que es lograr el acuerdo individual de más del 50% de los trabajadores. Y si logra, que no es difícil, porque si yo voy trabajador por trabajador, que no tienen ningún poder, haciendo que firmen el acuerdo, si logro que sea más del 50%, se lo puedo extender a todos, aunque el sindicato haya dicho que no. Por eso les digo que cuando ya una ley escapa a todos los fines protectores del derecho del trabajo, podemos decir que ya no hay derecho del trabajo. Y por eso es importante que la Constitución hable de protección, porque se hace ese contraste y decir, miren, el derecho del trabajo existe para resguardar a la parte de la relación de trabajo, si no, no es derecho del trabajo.
¿Qué otras cosas dice la Constitución al día de hoy? Habla de la no discriminación en el trabajo. ¿Sí? Claro, el trabajo en las sociedades de mercado. No, claro, pero esta idea es una cuestión. Sí, pero al margen de eso es una cuestión que no tiene solo que ver con Chile, tiene que ver con cualquier sociedad capitalista. En las sociedades capitalistas el trabajo lo generan el Estado de forma importante, pero es el sector privado y en principio el derecho al trabajo se aplica al sector privado. Entonces solo esa idea de que el Estado no está en condiciones de garantizar los puestos de trabajo porque eso está entregado a la oferta privada en mayor medida. Y porque el trabajo público, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el trabajo se genera en el sector privado. Y a eso nomás me estaba refiriendo. O sea, no es una cuestión que tenga necesariamente que ver con el caso chileno, sino que con cualquier constitución de democracia occidental en sociedades capitalistas. Por eso es que parecía que el derecho del trabajo, o sea, el derecho al trabajo no tenía mucho sentido en la idea de derecho a exigir un puesto. ¿Ya? En cuanto al derecho a la no discriminación, es relevante que lo diga, aunque lo más importante es que se establezca que no puede haber una discriminación salvo por mérito. Porque, por ejemplo, en el artículo 2 del Código del Trabajo hay una serie de criterios específicos que se llaman criterios sospechosos de discriminación. Y son las razones más evidentes y que históricamente han sido más relevantes para discriminar personas, como la sindicalización, la religión, la opinión política, el sexo. Bueno, y en definitiva ha sido importante también que la Constitución diga algo más general que esto, que es simplemente que las personas no pueden ser discriminadas salvo en razón de su capacidad. ¿Por qué ha sido importante? Porque en realidad las sociedades siguen evolucionando y el hablar de que no se puede ser discriminado por sexo en un momento pareció que estábamos hablando de hombres y mujeres. Entonces se produce el cuestionamiento, pero esta es una lista cerrada, ¿y qué pasa con la orientación sexual, por ejemplo? No está discapacidad. Y podría ser que en Chile se discrimine más por discapacidad que a lo mejor por religión, que no sea una cuestión tan común, porque la lista esa es más bien un desarrollo europeo, o la etnia. Y entonces también se produjo la pregunta, ¿un juez podría decir que la discriminación por discapacidad está incorporada o vamos a entender que estas son listas cerradas? Y claro, y eso también más o menos está zanjado con una interpretación constitucional en cuanto a que el juez tiene que analizar si las razones de una decisión responden a un análisis del mérito de las personas o responden a una razón que vamos a entender que está prohibida por el ordenamiento jurídico. ¿Sí? A mí en lo personal ese tipo de lenguaje no me gusta. Buenas prácticas laborales, trabajo decente. Es muy... no, pero es una opinión. O sea, a mí me parece que esos términos no tienen mucho... terminan siendo muy vaporosos. En cambio, si uno dice cortito y preciso que las razones son, o sea, tienen que responder a un análisis de la capacidad de las personas, permite ir ampliando o haciendo crecer los razonamientos, extender el derecho. Pero ese lenguaje es muy de derecho internacional. O sea, en ese sentido, por ejemplo, todos los convenios OIT, que
no podría ser de otra forma tampoco, pero tienen estas fórmulas que en definitiva permiten que cuando se concretan las legislaciones puedan ser de cualquier manera también. No sé si me explico. Bueno. Claro, a ver, es que, miren, esto también lo quería tratar un poquito más adelante, pero piensen ustedes en que la OIT, como un órgano tripartito, hace que estén sentados en la mesa los estados, los empleadores y los trabajadores. Entonces, todos sus convenios tienen que tener un poco fórmulas muy generales y no se puede jugar por son pocas las veces en que puede jugarse por cuestiones muy concretas, ¿ya? Y en ese sentido la OIT permite hacer como un piso mínimo, que es una idea que no está bien entendida acá, y de hecho acaba de haber una tremenda pelea en el Congreso por la intervención de la OIT en el proceso de reforma laboral, porque con el tema de los servicios mínimos le dieron respaldo al gobierno. Eso lo vamos a ver porque es muy importante en cuanto al derecho de huelga. Pero lo que me interesa decir en este momento es que, claro, la doctrina OIT era también muy genérica, y entonces los políticos entendían que si la OIT lo dice, eso es lo que tiene que ser. ¿Me explico? Y no que ese es el mínimo que un país debe cumplir, que por supuesto Chile no lo cumple. Pero entonces trabajar con ese tipo de lenguaje cuesta, porque da para distintas interpretaciones, ¿ya? Pero ese caso quiero que lo veamos a fondo ahora que vamos a entrar a libertad sindical. No, un detalle que se puede retener, esos términos, por cierto, buenas prácticas, corresponden a que dijiste que es muy propio de los derechos de... Es como de lenguaje de derecho internacional. Buenas prácticas laborales, trabajo decente. Porque, a ver, lo que pasa es que también la OIT está viviendo como sus peores días, entonces ahora le cuestionan hasta que la huelga forme parte de la libertad sindical. Hubo un intento hace unos años atrás de decir que ninguna norma OIT habla de la huelga como un derecho fundamental. Y la OIT ha ido perdiendo terreno en ese sentido, siendo que la libertad sindical es lo más importante en el derecho del trabajo, y se ha dedicado estos últimos años a hablar de conceptos de ese tipo, como por ejemplo es el trabajo decente. Y entonces va por los países y uno dice, bueno, ¿y esto es trabajo decente o no es trabajo decente? ¿A qué le vamos a llamar trabajo decente? Y entonces parecía, claro, hay unos contenidos mínimos como el trabajo forzado, que está prohibido, que los menores no pueden trabajar, pero también pareciera que es muy poquito para plantear un ordenamiento jurídico de trabajo, ¿no? Sí, pero pareciera que dice, no literalmente, pero me parece que dice que tiene que ser con previsión, con derecho al sistema de salud, con un salario que digamos, mínimo. Es que, claro, salario mínimo, salario decente, y entonces, bueno, ¿y Chile tiene un salario decente? No. Y la Constitución dice el derecho a una justa retribución. Entonces, por eso es que a mí me parece que es importante que vayamos al tema de la libertad sindical, porque en definitiva eso es lo que termina saliendo de esas cuestiones tan elementales y producen cambios mucho más sustanciales y que han hecho que las democracias más exitosas hayan llegado a ser tan exitosas como son, porque en el fondo la redistribución de poder y de riqueza se produce en ese ámbito. ¿Me explico? Ya. A ver, la Constitución chilena en cuanto a la libertad sindical habla de libertad sindical. ¿Y por qué piensan ustedes que la Constitución del 80 enfrentó el tema de la libertad sindical?
pero es que son cuestiones, como cuestiones distintas, porque obviamente que a quienes redactaron la Constitución del 80 no tenían ninguna simpatía por la libertad sindical. Y eso es por una razón obvia. O sea, por ejemplo, ¿ustedes piensan que en un Estado totalitario puede existir derecho al trabajo en cuanto a estos contenidos mínimos de jornada mínima, un salario mínimo, ese tipo de derechos pueden existir en un Estado totalitario? Sí, de hecho sí. Sí, o sea, los mínimos legales pueden existir en cualquier Estado. O sea, no solo es que pueden, sino que existen. Pero en cambio, ¿la libertad sindical puede existir en un Estado totalitario? La libertad sindical correctamente entendida, porque claro, si es un sindicato único que está en línea con el Estado, hablemos de sindicatos como un órgano de reivindicación social, como un actor social que plantea conflictos. ¿Es compatible con un Estado totalitario? No. No. El concepto de libertad da para todo. No, pero en la... Es que depende también cómo se utiliza la palabra libertad dentro del contexto, ¿no es cierto?, que se está viviendo. Porque teóricamente es factible, pero en la práctica se da todo lo contrario. A ver. Por eso hay que mirarlo del contexto. No, pero yo por eso decía desde el punto de vista que sea un órgano autónomo que le plantea conflictos al Estado. ¿Los estados totalitarios admiten que alguien les plantee conflicto? No, claro, bueno, pero es que por ejemplo en el fascismo, en el nazismo sí existían sindicatos, pero no en el sentido que les estoy diciendo y en el que vamos a seguir desarrollando las ideas, porque nosotros vamos a partir de la base que estamos hablando de organizaciones que van a ser grupos intermedios autónomos y que van a hacer reivindicaciones políticas, de corte laboral, pero no manejadas ni por partidos políticos ni por el Estado, por lo menos en términos teóricos. ¿Sí? Metimos el Estado chileno. El Estado chileno es un gran ejemplo de un mal peor. ¿Por qué? Porque los sindicatos de los trabajadores públicos solamente se permitieron a contar del año 95 en adelante. ¿Ya? Es decir, del año 95 hacia atrás no había sindicatos. Y los trabajadores públicos no tienen negociación colectiva, no tienen derecho a huelga. Es decir, hay una serie, nosotros tenemos dos códigos de trabajo separados, un código de trabajo del sector privado y uno código o el estatuto administrativo del sector público. Completamente diferente. Entonces, ahí el Estado está dando una señal muy potente al sector privado de que si yo como empleador hago esto, ¿qué va a hacer el sector privado? Yo creo que eso es más válido con respecto a la forma de contratación, que el Estado es el más mal empleador desde el punto de vista de la estabilidad del empleo por el abuso de las contratas, los honorarios, pero con respecto a la libertad sindical, por una cuestión de fuerza, probablemente el sector público ejerce con mayor libertad su derecho a negociar colectivamente en el sentido de que negocia sus reajustes todos los años y hace las huelgas más grandes que existen en Chile y, de hecho, siendo que la Constitución se los prohíbe, pero no viven, de hecho ejercen su derecho con la mayor libertad que existe en Chile, a diferencia del sector privado, que tiene todos estos procedimientos de negociación y el derecho de huelga regulado de la manera en que está regulado y que en definitiva no sus negociaciones son de unos contratos mínimos y si es que negocian algo. Pero en ese sentido es mucho más importante lo que se produce en la realidad al margen de lo que diga el derecho, porque en definitiva la libertad sindical es una cuestión que tiene que ver con el poder. Si en los hechos un sindicato tiene poder, no importa lo que diga la norma jurídica. Hay ejemplos por montones. O sea, piensen ustedes que todas las paralizaciones de los portuarios podrían ser declaradas ilegales porque no estaban dentro de la negociación de un contrato colectivo. ¿Y por qué eso no se lleva a tribunales? Porque los portuarios tienen una capacidad de movilización que hace que el asunto se tenga que resolver por vías más políticas que jurídicas.
Y ahí la norma pierde toda importancia. Claro, o sea, en ese sentido al sector público no le conviene, dentro de las normas, no le conviene reventar con derecho a huelga. A ver, lo que pasa es que ese es un tema que a mí me parecía importante tratar también, que es que el sector público tiene una disyuntiva súper importante, porque se va a plantear, y hay proyectos de ley de que se regule la libertad sindical para el sector público, y cuando se regula se limita. O sea, claro, efectivamente uno puede decir, bueno, pero es que también cambiando las voluntades políticas, todas estas costumbres de que se admiten las paralizaciones en el sector público, que no se hacían descuentos. En el gobierno de Piñera el Servicio de Impuesto Interno se fue a paro y se aplicaron descuentos. Después se corrigió en tribunales, pero en definitiva, claro, el día que haya una voluntad política distinta y digan, no, pues ustedes tienen prohibido irse a huelga y cuestionen jurídicamente su derecho, puede ser. Pero lo que pasa es que el sector público va a seguir teniendo fuerza en la medida que se moviliza por sectores, en que al Estado no le conviene enfrentarse en tribunales con sus propios trabajadores, y esos son puros equilibrios de fuerza. Pero si eso se llega a revisar por ley, pueden retroceder o pueden terminar con una regulación muy parecida a la que tiene el sector privado, porque va a ser mucho mejor que la que tiene el sector privado. Y terminan teniendo un tipo de negociación llena de limitaciones, llena de trampas. Entonces, ese es una cosa, y es un debate que va a venir, porque de hecho la ministra dijo que era una cuestión que iba a empezar a tratar una vez que terminara este proyecto de ley. El sector público tiene que negociar colectivamente y tener derecho a contra, que nunca se respeta. Claro, pero lo que pasa es que yo los invito a que revisen la reforma laboral que se está tramitando en el Congreso. O sea, ¿por qué vamos a pensar que al sector público le van a dar una cosa muy distinta que a la que le están dando al privado? Se suponía que ahora iban a fortalecer los sindicatos, que se iba a cambiar el plan laboral de la dictadura, y les estoy contando que se está incorporando una figura de flexibilidad pactada que incluso retrocede con respecto a los mínimos legales del Código del Trabajo. En ese Congreso van a tramitar la reforma del sector público el día que pase. ¿Se fijan? Bueno. Perdón. Ah, sí, perdón. Se anticipó aquí la misma. Oye, tú hablabas del tema de la libertad. Es el concepto de la pregunta que nos hiciste. Sí. Yo creo que tenemos claro que la libertad, de la perspectiva del neoliberalismo y de la Constitución del 80, o de los constituyentes del 80, era la libertad exclusivamente individual. Nada más que la individual. Claro. Yo frente al empleador o frente al Estado. Pero si nosotros nos vamos, quiero dar un ejemplo concreto, a partir de la crisis que se produce en este momento económica, por el tema del dólar, que hizo 39 pesos, se produce una gran cesantía y aparece en Chile el PET y el POJ, que por lo menos los más viejos tienen que haberlo sufrido, ¿no? Y ahí, digamos, ¿dónde estaba el tema de la libertad? No había ninguna posibilidad.
aviso. Ya. En general pasa con la ideología del liberalismo, no solamente del neoliberalismo, sino que el liberalismo en general, y que se plasma en el derecho, y que en situaciones que son ideales, o sea, que son como el ideal así como lo deseable, se plantea como una situación de hecho. Por ejemplo, cuando se dice que tiene derecho a la salud, derecho a la educación, libertad, etcétera, etcétera, todas estas cosas, libertad de expresión, por ejemplo, se plantea que son como situaciones de hecho, pero en la práctica no están así, porque no sé, te dicen que hay derecho a la salud, te pasan una aspirina, ya está abierto su derecho. Por ejemplo, la libertad de expresión también nos dicen que tenemos libertad de expresión y aquí podemos hablar la cosa que sea, pero en realidad escuchamos nosotros. Pero no sé, yo puedo decir Bachelet, guatona, tal por cual, pero no es la cara y no es lo mismo la libertad de expresión que tiene el fulano que tiene el Canal 13. Entonces, eso es lo que pasa en general con este derecho por lo menos. Y que, claro, se plantean situaciones así, se plantean en términos tan vagos como decías tú recientemente, para que quedara pronto libre así como a la interpretación y que según alguien si hiciera un reclamo te dicen, no, pero si usted tiene esto. Se plantea en términos vagos, puede que sí, puede que no. Entonces al final... Ya, pero a mí lo que me interesa es encontrar como un punto en que no incorporemos el Código del Trabajo a la Constitución, o sea, que no todo lo tiene que decir la Constitución, pero que diga lo justo y necesario y suficientemente claro para que de ahí se pueda construir el resto del ordenamiento por ley, por decretos, por todo, etcétera. Pero lo que me interesaba con respecto a la libertad sindical y por qué está en la Constitución del 80 es decir que al momento en que ellos tuvieron que sentarse a dictar la Constitución, porque ellos la dictaron, no fue un proceso democrático como todos sabemos, ya estaban los tratados internacionales y ya estaba más o menos, no más o menos, estaba absolutamente asentado que la libertad sindical era parte de las democracias y se suponía que lo que ellos querían era ponerse un traje como de país democrático, entonces realmente no podían eludir la libertad sindical. Era imposible a esa época porque ya estaba el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que hablaba del derecho a huelga, porque si bien los convenios internos no hablan del derecho a huelga, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales sí lo hace. Y además la OIT también había establecido que la libertad sindical solo era compatible con aquellos países que tuvieran los derechos civiles y políticos consagrados, porque en definitiva da lo mismo, no hablemos de derechos de primera generación, de segunda generación, civil y político. No, lo que pasa es que esto es un todo, un conjunto de derechos, y la libertad sindical funciona en esas democracias que tienen más o menos todos estos derechos consagrados. Y en esa situación en que era ineludible tratar la libertad sindical en la Constitución, lo que hacen es consagrar la libertad de afiliarse a una organización sindical, siendo muy enfático en que la afiliación debe ser voluntaria. Dice el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente en la empresa, con lo cual cerró el tema o sea, esa es una lectura, pero la intención, digamos, era que la negociación colectiva fuera en la empresa, que era armónico con lo que se había hecho con el plan laboral, y se menciona la huelga solo para decir que el sector público está excluido, ¿cierto? Bueno, pero ya con eso tenemos algunas cosas que incluso al día de hoy permiten ver que es importante interpretar correctamente la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que haya querido hacer ese constituyente, entre comillas, y si su intención fue que la negociación colectiva fuera un derecho en la empresa, y lo trató de redactar en esos términos, en realidad no hay por qué entender que es el único nivel de negociación colectiva posible, como primera cosa. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque en el debate actual uno de los argumentos del Ejecutivo que presentó el proyecto de reforma era decir que no se podía incorporar un nivel de negociación colectiva fuera del nivel de empresa, como la negociación colectiva por rama, por sector, porque la Constitución dice que es en la empresa. Y eso tiene por lo menos dos falsedades. Una,
que es que la Constitución puede decir que es en la empresa, y podríamos incluso interpretar en la empresa, pero no quita que un conjunto de empresas o un sector de empresas, primera cosa. Segundo, que no prohíbe que haya negociación colectiva en un nivel distinto al de la empresa. Y tercero, que esa materia es de iniciativa exclusiva de la presidenta. O sea, si ella quiere, además la Constitución dice que ella es la única que puede cambiar las normas sobre negociación colectiva. Entonces, en definitiva, es simplemente la falta de voluntad política de querer hacer algo que es una tarea que le pertenece. Pero incluso si ella, si no modifica la Constitución, es perfectamente posible entender que la negociación colectiva es un derecho en la empresa, pero que se pueden plantear todos los otros niveles que las partes quieran. Y en ese punto, claro, una futura Constitución podría mejorar la redacción redactando lo que corresponde, que es que estén asegurada la negociación colectiva en el nivel que las partes determinan, que es lo que en este caso también los convenios OIT garantizan. ¿Por qué es importante esta fórmula? Porque en definitiva la negociación colectiva se va a producir en aquellos sectores que estén en condiciones de negociar colectivamente. Y eso significa que, claro, sindicatos muy chicos no tienen la posibilidad de negociar colectivamente, pero es que eso no está mal, porque en realidad la negociación colectiva tiene sentido entre partes que tengan poder, que tengan una gran representatividad, y ese es el cambio de modelo que se tiene que producir. Y por eso sería importante que la Constitución garantizara la negociación colectiva en el nivel que las partes determinan. ¿Me explico o quedó alguna...? Ya. Ahora, claro, eso generaría un gran problema porque culturalmente llevamos años de sindicalismo de empresa y de varios sindicatos dentro de una empresa. Entonces, si se avisora que todos esos sindicatos tienen que morir, porque debieran morir muchos de ellos para que se constituyan organizaciones más grandes, genera un problema obvio en la realidad de gente que no quiere perder fueros, etcétera. Pero digamos, para hacer la arquitectura de un modelo tendríamos que pensar que el sindicalismo tiene que vivir en niveles mayores al de la empresa. Es compatible con sindicalismo de empresa, pero el verdadero sindicalismo se produce en la rama, en la industria. Eso no quería zanjado con el tema de los niveles de sindicato, porque el sindicato no necesariamente puede morir, puede ser parte de una federación. La federación es de una confederación y la confederación de una central como la CUT. Claro, pero lo que pasa es que en los sistemas existen siempre distintas fórmulas de representación dentro de la empresa. El sindicato base o algún tipo de representante del sindicato de las confederaciones, supongamos, dentro de la empresa, porque es importante que haya siempre representantes en cada realidad productiva y tienen sus propios temas. Por ejemplo, el sindicalismo de empresas es normalmente el encargado de preocuparse de los despidos de los compañeros, de cuestiones de higiene y seguridad en cada empresa, porque naturalmente, estando dentro de la empresa, conoce mejor la realidad concreta, pero no negocia colectivamente. Y si lo hace, es una cuestión que viene a mejorar, en algún sentido, lo que se haya negociado en el contrato nacional, y que se hace a nivel de rama. ¿Por qué? Porque es ahí donde se puede producir una redistribución de la riqueza, porque son partes que tienen poder. Aunque sea el único sindicato de una empresa, siempre eso es un sindicato chico. Y sentarse a negociar un contrato en esas condiciones nunca va a producir un acuerdo que modifique demasiado los que son los mínimos legales. Y de hecho, hay una cuestión bien interesante que salió hace poco de la Fundación Sol, porque hay muchos mitos con estas cuestiones, que decía que, a diferencia de lo que piensa la gente y lo que se argumenta mucho en el Congreso, la pequeña y mediana empresa paga más o menos lo mismo que las grandes empresas en Chile. Todos pagan el mínimo. Y eso, entonces, eso desmiente la idea de que la pequeña y mediana empresa fuera una realidad tan distinta a la de una empresa con mucha más capacidad económica, y lo que revela es que la gran empresa chilena es muy mezquina.
Y en la medida que no haya una organización sindical que pueda sentarse a negociar contratos como corresponde, nunca vamos a salir de ese mínimo. No sé si me explico, ¿sí? Creo que se hace un abuso de la libertad en la Constitución del 80. Cuando se habla de libertad, se está hablando de esclavitud. Yo creo que la sindicalización debería ser obligatoria. Ahora, ¿cómo se organizan los trabajadores y el tema de los trabajadores? Tema nuestro. Claro. Pero la sindicalización debería ser obligatoria. La libertad no llega al momento de decir que me afilio o no me afilio. Yo estoy afiliado. Ahora, la Constitución debe resguardar el derecho de los trabajadores de poder organizar sindicatos, pero los sindicatos deben existir dentro de la Constitución. Y la otra trampita de la Constitución es que no hay una empresa, hay múltiples empresas con muchos rubros. Entonces tú y yo trabajamos en la misma empresa, pero estoy en una empresa distinta a la mía. Entonces tú no puedes estar en mi sindicato y yo no puedo estar en el tuyo. Hay demasiadas trampas. El sistema pseudo sindical que existe en Chile permite a las OFOFA tener sindicatos. Los patrones se unen en sindicatos. Son los sindicatos más poderosos de Claro. Chile. Por rama. Y se asocian por rama, lógico. Y por rama de toda la economía del país. Bueno, pero lo que pasa es que el fenómeno asociativo es el que genera poder. O sea, en la medida que yo me asocio a la mayor cantidad de gente posible, genero poder. Pero, claro, pero yo en todo caso no estoy de acuerdo con usted con respecto a la afiliación que sea obligatoria, porque eso casi no existe en ningún país. Lo que pasa es que los sindicatos ganan adhesión con su propia actividad. O sea, no es necesario que se obligue, porque cuando la gente empieza a ver que tiene sentido estar en el sindicato, se afilia. Lo que pasa es que en Chile no tiene sentido estar en un sindicato. Eso es, o sea, es obvio, es casi un suicidio. Irse a una huelga en Chile es pegarse un Por eso, balazo. dentro de esta institucionalidad que vivimos, la negociación por empresa, perdón, la negociación por empresa, por rama, no por empresa, sino que por rama, es clave. Pero Es clave, incluso, por el tema de poder. pero incluso otra cosa que también es una idea que yo creo que no está suficientemente difundida. El dato de la afiliación al sindicato en los países que nosotros tenemos como referentes no es tan relevante, porque cuando se produce la negociación por rama, esa negociación se aplica a todos los trabajadores, independiente que estén o no sindicalizados, porque se aplica como si fuera una ley. Ahí se fija el salario mínimo, y aunque yo no esté en el sindicato, ese es mi contrato nacional y el empleador aplica ese contrato. Eso responde a una lógica de solidaridad que está absolutamente perdida en Chile. Porque nosotros tenemos esa mentalidad de yo defiendo a mi grupo. El sindicalismo es súper neoliberal en Chile. Y por eso es que una de las grandes peleas, y es entendible, pero responde a puro neoliberalismo, que dicen que la extensión de beneficios no se puede hacer por el empleador y que sea el sindicato el que pueda decidir si se le extienden los beneficios a otros trabajadores, es la idea de que yo beneficio a mi grupo y no a la clase. ¿Se entiende? Porque el sindicalismo en realidad es solidario y apuntaba al mejoramiento de una clase, no de mi grupo de afiliados. ¿Se fija? Pero eso se ha dicho pensando en fortalecer el sindicato, porque si la gente no se afilia y supone que somos 100 personas y no Lo que pasa es que lo que quiero decir, esfuerzo. por eso digo, es muy entendible en la realidad chilena, pero porque la realidad chilena es como de raspar la olla. O sea, claro, o sea, yo si estoy en la situación en la que están los sindicatos en Chile, esa norma tiene sentido porque entonces voy a empezar a pelear. Bueno, yo tengo mejores beneficios, se van a afiliar a mí y no al sindicato que tiene menos, que también es un razonamiento bien como de empresa, así se van a ir conmigo porque yo ofrezco más. Está bien, a lo mejor se va a fortalecer ese sindicato de empresa, va a crecer un poco, va a tener un poco más de poder, pero lo que me interesa es que se entienda la lógica que hay detrás y que esa no es lógica sindical. ¿Sí? Tiene que ver con el outsourcing, la externalización, porque a veces, por ejemplo en el metro, hay trabajadores que son de la empresa metro que tienen un sistema de remuneración sindical
qué bueno que me trajo el tema, no, porque se me había ido una... Lo que pasó con los contratistas de Codelco. Porque resulta que los contratistas de Codelco hicieron un gran paro ahora y Codelco está pensando incorporar de los contratistas trabajadores de planta a Codelco ahora porque se dieron cuenta que esos contratistas con todos los movimientos que han hecho y la lucha que han hecho están teniendo más beneficios que su propia gente contratada. Entonces ahora no les conviene tenerlo como contratista, sino que les conviene pasarlo a la Lo que planta. pasa... ¿Cómo se explica eso? A ver, lo que pasa es que ese es un debate también absolutamente chileno, porque en los países en que hay negociación colectiva por rama, lo que pasa es que mientras no hablemos de esto, siempre vamos a estar hablando puras cosas accesorias en el debate chileno, porque si hay una negociación colectiva por rama, las condiciones son iguales, uno sea de planta, o sea subcontratado, o sea un externalizado de X manera, porque se aplica el convenio. Y todos tienen todos parejos. Entonces ese debate no interesa. O sea, la tercerización no se aplica como una forma de competir vía mano de obra barata, porque el piso está establecido por el contrato nacional. Si se dieron cuenta, en esta jornada hemos tenido una forma distinta de discutir. Hemos hecho las intervenciones de manera libre porque lo conversamos con él antes, pero principalmente porque ella tiene que retirarse en pocos minutos más. Entonces, les pido que desde ahora se restrinjan un poco las palabras para que ella pueda terminar su exposición y tengamos un espacio breve, pero que tengamos un espacio para preguntas finales. ¿Te parece? Ya. Gracias. Oye, que la idea de la subcontratación tiene que en Chile por lo menos una sola razón, es tener mano de obra más barata. Claro, pero por ejemplo, ese es obvio. Es que, pero por eso les digo que en los sistemas en que existe negociación colectiva por rama, no tiene esa connotación de mano de obra barata. Puede ser una mano de obra de la cual me puedo desentender, porque es una manera de que tenga un empleador distinto. Puede ser una forma de especializar o profesionalizar una determinada área, pero no se puede competir como mano de obra barata, porque la mano de obra vale lo que diga el contrato colectivo nacional por sector. Entonces, por eso, insisto, o sea, si no se toca el tema de la negociación colectiva por rama, nos entrampamos en todas estas cosas que forman parte de la realidad chilena. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos, nosotros tenemos nuestra propia constitución del 80, que es el plan laboral, y el plan laboral es una arquitectura de relaciones laborales. No. O sea... Tenemos que... bueno, ya. Les pido por favor que terminemos la exposición de Daniela Sí, para ya. que... Vamos a huelga, porque ese tema es el más importante. Bueno, la Constitución dice, habla de la huelga solo para prohibirla, pero se había ya interpretado también que entonces si la menciona para prohibirla es porque está en la Constitución, como que uno la deduce de la prohibición. Más allá de eso están todos los tratados internacionales, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los convenios OIT hablan de autonomía sindical y la principal herramienta de autonomía es la huelga, porque en definitiva es la huelga lo que hace que las organizaciones sindicales puedan hacer muestras de poder. Incluso otra cosa que también que puede ser ilustrativa con respecto a cómo debieran ser las normas laborales. Normalmente en los sistemas no hay obligación de negociar. Suena raro, pero los empleadores no tienen una norma que les ordene sentarse a una mesa de negociación. Lo que pasa es que existiendo un derecho de huelga amplio, como una eventualidad, porque también existe esa idea de que donde hay derecho a huelga en la Constitución, los países pasan en huelga, y eso no es verdad. Lo que pasa es que está ahí. Y un empleador entiende que no puede dejar de negociar con los sindicatos que tengan poder, o que puedan hacer una paralización importante. Entonces dicen, bueno, pero yo me voy a encargar de averiguar cuál es el sindicato más representativo, porque yo me tengo que entender con el que me va a asegurar que va a tener a sus huestes tranquilas. Esa es la lógica. Por eso les digo, si estas son puras correlaciones de fuerza. Y entonces la gente negocia en el nivel que puede, en que lo determinan sus propias dinámicas. Hay sectores que van a poder más, otros que van a poder menos. Y en ese sentido, por eso lo importante es que, por ejemplo, la huelga esté y diga la Constitución garantiza el derecho de huelga, y podría decir dentro de los límites del ordenamiento general, porque en definitiva los límites de la huelga
son los de todos los, o sea, los del ordenamiento en su conjunto, o sea, obviamente que se implica un daño a la propiedad, un daño en el sentido de daño del Código Penal, no que afecte la producción, sino que, claro, si puse una bomba en la empresa, bueno, será eso va a ir a un tribunal penal como correspondería en cualquier caso. Si yo fui donde un compañero y, qué sé yo, y le pegué un combo, eso es un delito de lesiones, pero obviamente que eso no está amparado por el derecho de huelga. Pero hay una cuestión que es un debate ineludible, que es el de los servicios esenciales. Y eso es como lo último que me gustaría que además conversáramos, porque es el debate de la reforma actual. En las sociedades capitalistas como las nuestras, estamos claros que los servicios esenciales, lo que uno conectaba a servicio público, supongamos un servicio de interés público, no los entrega el Estado solamente, ¿cierto? Muchas cosas como el agua, la luz, el transporte están entregados a los privados. Y eso, bueno, en Chile es una realidad exageradamente así, pero más o menos en todos los países se ha producido esto. Entonces se planteó la pregunta, una vez que se habían constitucionalizado los derechos a la libertad sindical y los sindicatos eran agentes esenciales a la democracia, etcétera, pero ¿qué pasa con los derechos de los terceros que se ven afectados por huelga? Y esos terceros son ajenos a los conflictos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho contar esto, pero en el caso italiano, este debate se produjo por la educación. O sea, en Chile nadie ha planteado que los servicios esenciales debieran tomarse para casos de largas paralizaciones del sector educación o de las paralizaciones en la salud, porque en realidad lo que le interesa a los parlamentarios normalmente es que las exportaciones, las cajas con frutas salgan al exterior, pero estas cuestiones no los interesan tanto. Y claro, y era una pregunta legítima, porque efectivamente si educación para 6 meses, entonces decían, bueno, ¿y esos estudiantes qué hacemos con ellos? Porque ellos son ajenos al conflicto y también ellos tienen un derecho fundamental, un derecho social involucrado. Y ahí es donde entra el debate de los derechos de los servicios esenciales, que significa que las organizaciones sindicales que tienen el derecho de plantear huelgas cuando lo estiman conveniente, por las finalidades que ellos determinan, o sea, no estamos hablando de Chile claramente, decían, bueno, estas tremendas paralizaciones, ante esto van a tener que garantizar un mínimo de funcionamiento para garantizar también el derecho de esos terceros. Lo mismo si paraliza el sector salud, bueno, van a tener que garantizar las cuestiones mínimas para que los enfermos no vean afectado también su derecho a la salud, que es un derecho social y un derecho fundamental. Ese es el esquema, digamos, del debate de los derechos esenciales. Cuando se plantea la reforma, se incorpora esta figura, pero a propósito de que no se tienen que garantizar servicios mínimos que eviten un daño actual e irreparable a la propiedad del empleador. Y eso no es el debate de servicios esenciales. Y ahí, claro, estamos hablando de una de las partes del conflicto y estamos hablando del derecho de huelga, que precisamente es un derecho que se ejerce para afectar la propiedad. Y entonces entra la OIT, que admite dentro de su doctrina que se entreguen también servicios mínimos para evitar el daño a la propiedad, pero su doctrina lo que plantea es que esos servicios mínimos no es para evitar un daño a la propiedad, sino que para evitar que por una huelga se puedan producir accidentes o poner en riesgo la seguridad de una empresa. Lo que de ninguna manera significa que las empresas puedan seguir produciendo. No es una protección a la producción, es una protección a cuestiones de seguridad. Y por eso es que les conté un poco desordenado al principio que fue muy cuestionada la participación de la OIT, porque avaló la norma del proyecto de reforma, que dice una cosa muy distinta, siendo que su doctrina es otra. Incorpora la figura de dar de estos servicios mínimos en relación a la propiedad, pero con este sentido de higiene y seguridad, por llamarlo de alguna manera.
Y cuando esto se le representó en el Congreso, a quien estaba a nombre de la OIT en ese momento, porque fueron sumamente, o sea, recriminados por eso, porque la OIT le presta legitimidad política al proyecto. O sea, si la OIT está de acuerdo, claro, pareciera que el proyecto del gobierno está bien. Siendo que en definitiva lo que se está planteando en Chile es que si bien se va a prohibir el reemplazo en la huelga, estaban inventando una figura que hace que el sindicato que se va a huelga tenga que proveer de los rompehuelgas. Porque o sea, no es, y ahora no lo tiene que contratar el empleador, lo tiene que dar el sindicato que se fue a huelga. ¿Se fijan? Eso es o sea, esa era la propuesta original. Y la OIT se sentó y no cuestionó. Entonces, claro, y la respuesta del representante de la OIT también era bastante impresentable, porque dijo, miren, cuando nosotros llegamos acá, y está todo en los videos del Congreso, preguntamos, ¿la CUT está de acuerdo? Y la CUT estaba de acuerdo. Y de ahí en adelante nosotros entendemos que nuestra misión es llevar a puerto un proyecto que cuenta con el apoyo de la principal central de Chile. Y todo el mundo se quedó un poco de piedra porque decía, bueno, y entonces, o sea, esa es la asesoría técnica, y entonces no conoce el país al que está aterrizando, no sabe que la central es una central, es importante, pero tampoco representa a todos los trabajadores de Chile. Usted no sabe que está hablando de un sindicalismo de empresa, en que la huelga es una etapa dentro de la negociación de un contrato, y no es el derecho de huelga que las organizaciones ejercen cuando lo estiman conveniente para los fines que ellos determinan, sin tener que dar avisos, porque acá en Chile además el empleador sabe perfectamente cuándo va a tener una huelga, entonces puede prepararse para la huelga tranquilamente. Entonces, todas estas cuestiones es hasta entretenido seguir cómo se van armando cómo se van armando las leyes. ¿Se fijan? Ahora, esto que era casi el último punto que yo tenía por hoy día. El tema de los servicios esenciales, entendido como se los expliqué al principio, como un reconocimiento de que hay derechos de terceros que se ven afectados por huelgas distintas a las que nosotros conocemos, pero no tan distintas. Por ejemplo, en el caso de Transantiago, claro, ahí hay una afectación al derecho de las personas a movilizarse, y entonces uno dice, debiera existir una regulación para que por último la gente pueda salir en la mañana a trabajar y pueda volver. Pero tiene un contra, que en los países que esta figura se incorporó, con todo lo razonable que es, las huelgas se empezaron como a asimilar. Es decir, también tiene el problema que si yo sé que en la mañana tomo tal micro y en la tarde otra, no generan la perturbación que las huelgas por naturaleza tienen que producir, porque en definitiva se vuelve como una cuestión más manejable. Tienen ese contra, pero también tienen importantes razones que hacen que la figura se incorpore. A ver, esos eran más o menos los temas por los que yo quería pasar. No sé si hay alguna... El derecho a huelga, como se hace acá sin remuneración, eso corresponde. Sí, porque es una suspensión del contrato. Ese es el costo del trabajador. O sea, yo no trabajo, y si no trabajo no hay causa por la cual a mí me deban pagar. Eso sí. ¿Cuántos minutos fue disponible? 5. ¿Sí? 1, 2 y 3. Sería bueno explicar también los conceptos de la diferencia entre lo que es un paro y lo que es una huelga. ¿Qué es lo que se entiende hoy día por paro en Chile y qué es lo que se entiende por una huelga? El paro se entiende como un concepto legal y la huelga se entiende como un concepto legal porque está dentro de una relación arreglada. Por lo tanto, sería bueno que la gente entendiera que eso en esencia son lo mismo. Son lo mismo. Son lo mismo. Es un derecho que se tiene que instaurar, ¿ya? Y que no se puede estar regulando por un lado por el Código de Trabajo y por otro lado por solamente una decisión social. Sería bueno también explicar este concepto de la diferencia entre el paro y la huelga. Es que en realidad, tal como dice usted, no hay una diferencia. Lo que pasa es que nosotros, como la huelga la hemos aprendido como esta etapa que dentro de la negociación de un contrato en que uno la vota, tiene que esperar 3 días, la materializa, pero bueno, esa es una cosa chilena que no es una forma de huelga muy extraña, pero la huelga es la paralización del trabajo, y la huelga
es todo aquello que significa que el trabajador puede restar su trabajo. Entonces huelga es hacer brazos caídos, huelga es hacer, trabajar con celo, que puede ser, no sé si conocen ese término, porque también que hay mucha creatividad de por medio, porque cuando en algunas realidades estaba prohibido dejar de trabajar, los trabajadores inventaron una cuestión que se llama huelga de celo, que significa, supongamos que usted va a una oficina y entonces el trabajador lee su documento, lo vuelve a leer, le pone un timbre, se lo consulta al compañero, lo vuelve a leer. Entonces, por eso es de celo, porque hacen que trabajan, no paralizan. No omiten el trabajo, sino que lo exageran. Entonces, cuando ya una cuestión se vuelve tan exagerada, produce el mismo entorpecimiento que si hubieran dejado de trabajar. Y eso es una huelga. En el fondo, entonces, conceptualmente es lo que los trabajadores determinen que permite restarle su actividad, su valor a la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Quiero volver al principio de que se hablaba de la jornada de trabajo, tenía que respetar, digamos, el descanso y el sueño. Para introducir comentarios, todos conocemos, por ejemplo, que en los establecimientos educacionales hay recreo y periodos para colación, para ir al baño, etc. Ocurre también en las escuelas matrices, las fuerzas armadas, todo horario, el ciudadano, la persona, el estudiante que sea, tiene la posibilidad de hacer su vida entonces, en el campo laboral, hay parte, por ejemplo, en esta carretera donde se toman los peajes o en otras empresas extranjeras, que se le ordena por el empleador usar pañales porque no pueden ir al baño para digamos, preocupar el ingreso de dinero y no interrumpir la jornada. También el chofer de proceso colectiva. Entonces, y esto además, porque ese modelo neoliberal, esto se ha trasladado a los espacios públicos. Por ejemplo, en los trenes, en los metros, aquí no existe baño público. Entonces, yo no sé, aterrizando lo de la Constitución, ¿podría haber una medida, digamos, constitucional, digamos, que abarcara escuelas transversales, establecimientos educacionales y laborales, etcétera? No, pero eso existe. No, eso no es... Lo que pasa es que eso... No, pero es que en el sistema chileno actual eso tampoco... Eso es ilegal y es inconstitucional, obviamente. Lo que pasa es que probablemente no lo han llevado a un tribunal. El caso de los pañales, nunca en Chile se ha llevado a un tribunal. Pero si eso se llegara a plantear, de acuerdo a cómo es el sistema al día de hoy, que existe una acción específica que es de tutela de derechos fundamentales, sería sancionado inmediatamente. Pero eso, o sea, no, eso tal como están las cosas al día de hoy, lo que pasa es que ese caso nunca llegó, se escuchó que existía, pero no se planteó en tribunales. Y eso, claro, eso podríamos decir que si no llega a un tribunal es porque la debilidad de los trabajadores que no han podido denunciar. Tenemos la última. Una reflexión general. Aquí se ve evidencia de lo que leí, no me acuerdo dónde, hace mucho tiempo. Los derechos se ven como bienes escasos. Mi derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro. Otra forma de mirar los derechos es decir, mi derecho es tu derecho y tu derecho es mi derecho. Por lo tanto, cuando yo tengo derechos, estoy dando derecho a huelga a ti. Eso es mucho más potente que poner las restricciones que pone, sino que la potencialidad de desarrollo que provoca el derecho. El derecho existe, yo tengo derecho porque tú tienes derecho. Eso es mucho más potente. No sé si se puede meter en la Constitución de otra forma. Porque lo demás son puras trampas. Decir, no, pero es que la libertad de movimiento de los que quieren moverse y no están por la huelga. No, pero es que a ver, pero eso también es una forma de argumentar que tiene un montón de años. O sea, siempre al derecho de huelga se le planteó como una oposición, por ejemplo, el derecho al trabajo. Fíjense eso que hablábamos al principio. Pero dice, bueno, pero el derecho a huelga en relación a la afectación de los que quieren trabajar. Eso no es no es difícil de resolver jurídicamente, porque en realidad la afectación que puede tener el derecho del que no quiere hacer huelga en comparación a la importancia que tiene
el derecho que ejerce el huelguista, difícilmente podría resolverse a favor del que quiere del que quiere trabajar, que por lo demás, o sea, si quiere trabajar, puede trabajar. Es con lo mismo con el derecho a la educación. Bueno, y las paralizaciones con respecto a los chicos que sí quieren estudiar. Es que hay formas de ponderar los derechos y resolver cuál va a privilegiarse en el caso concreto, y probablemente el ejercicio del derecho a protestar, el derecho y como sucede en el caso al derecho de huelga, podríamos considerar que afecta de manera muy grave el derecho del que no quiere movilizarse. Pero esas son como argumentaciones más políticas, o sea, porque es la exaltación del individualismo. O sea, bueno, y usted que sí quiere y que no se suma a la mayoría, bueno, lo que pasa es que y también cada derecho tiene su propia construcción histórica, porque el derecho de huelga, y por eso les decía al principio, es muy importante para las democracias, porque es la forma en que los que no tienen medios de comunicación, no son dueños de medios de información, ni de la televisión, los que no generan opinión, es la única forma, así como salir a la calle, ir a huelga, son las formas en que hacen valer su opinión en la sociedad. Y por eso es que las democracias se construyeron en torno a estos derechos, que además significa que le plantean problemas al poder del empresario, al poder del Estado. Le plantean reivindicaciones y por lo tanto hacen que se genere una dinámica que es lo que se entiende que es democracia, en que son canales de participación, y sobre todo son canales de participación de personas que no tienen plataformas privilegiadas para hacer valer su opinión, que no son los que se reúnen en Casa Piedra, claro, y por eso es que no son derechos cualquiera, digamos. Muchas gracias, Daniela. Bueno, un agradecimiento de parte de la escuela y de los asistentes. Daniela realmente se ha pasado con nosotros y se tiene que retirar, lamentablemente, así que bueno, un aplauso grande para ella.